Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a Línea 1. Aquí en Radio USACH 94.5 y canal 50.2 de la televisión digital abierta. Pero como usted es una persona que le gusta informarse por distintos medios, también le contamos que nos puede seguir por diariousach.cl, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y por supuesto todas las redes sociales. Daniela Figueroa Videla, muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro Villalvares. Me gusta tu entusiasmo matutino. ¿Estás contento? Sí, yo soy una persona, siempre soy Era una persona feliz, ¿sí? Como dijo alguien por ahí. De repente hay gente que se irrita porque andan todos medio con la pera tirada. ¿Con la pera? Sí, así que la pera caída, ¿no se han fijado que es un sí, amargados. Y se enojan que haya gente que ande siempre contenta. No, a mí me gusta. Aún con dificultades, ¿no? Es un buen contagio la gente contenta. Sí, a mí me gusta. A mí también. Tú viralizas buena onda. Me miro al espejo y digo, qué alegre eres, Guille. Qué lindo que eres, Guille. Ya, oye, ¿sentiste el frío, no? ¿La mañana? No, yo lo encontré súper helado porque además... En el auto decía 6 grados. ¿Con la calefacción? No, fuera del auto. Pero bajó. Bajó. 4 grados tenemos a esta hora. Lo que pasa es que no nos vestimos tan abrigados para esta jornada porque anunciaron para este lunes 11 de agosto, Alejandro, 24 grados. Así que, por supuesto, entre 23 y 24. Esto de vestirse con capa, bueno, sí, es la tónica, pero a veces agota andar con tanta ropa. Y por eso baja la temperatura a esta hora con un 99% de humedad, según indica la Dirección Meteorológica de Chile. Cuéntame, ¿cómo está la restricción para hoy? ¿Qué dígitos? Con sello verde 6 y 7. Sin sello verde 2, 3, 4 y 5. Así nomás, para el día lunes. ¿Cómo está? Bueno, el aire nos parece que sigue ahí maleno, pero está un poquito más de viento he sentido. Y se ve la luna, que me parece que fue el viernes o sábado, el plenilunio propiamente tal, pero todavía se ve preciosa, linda, absolutamente linda. Luna lunera, cascabelera, decía una canción de viejos tiempos. Esa no la conozco. ¿No? Luna de miel. Que era muy antigua. Vamos con las callecitas de Santiago, a ver qué nos indica Transporte, informa Región Metropolitana para quienes nos escuchan ahí desde los autos, en la 94.5 y también de la app. A ver, informamos, dicen Vespucio Sur, que hay un vehículo detenido en pista derecha al oriente. Esto es sector Cobija, comuna de La Cisterna. Utilizar pista izquierda y central, estar atento a la señalización en la vía, conducir con precaución. Y también, debido a tiempos de viaje más extensos de lo habitual en Vespucio Norte al oriente y Avenida María, por cierre de Puente Los Aldes, se recomienda a conductores conducir atentos a condición del estanque de combustible. O sea, no se va a quedar en pana, parece que algo ya pasó, alguien se quedó en pana. La pana del tonto, dicen, ¿no? Pero bueno, de quedarse sin benzina. Evita situaciones que sumen más congestión. Yo creo que ese aviso va con su qué, para alguien en particular. Vamos con la pregunta del día, como siempre, que está alojada en @SantiagoTV, @RadioUSACH, nuestras cuentas de Instagram y, por supuesto, en todas las redes sociales de nuestros medios. Bueno, el fiscal nacional Ángel Valencia hizo un gesto de sinceridad. Se sinceró. Dijo, este país cambió, las calles no son las mismas. Mira, gran. A raíz de todo esto, el secuestro de este empresario y todo. Sí. Bueno, entonces viene aquí la pregunta para el público. ¿Qué le parece a usted? Y le ponemos opciones para poder poner una estadística, un numerito. La primera dice, vamos de mal en peor. Wow. Segunda, hay que agudizar las medidas de seguridad. Y la tercera, no es para tanto. Igual, son curiosas nuestras opciones. Bueno, es que en realidad que el país cambió, me parece que es algo casi ahora, de perogrullo. Ahora dice, pero también cambiamos nosotros. Sí, los fiscales están más lúcidos y privilegiados. Sí, y por eso han tenido buenos resultados. Detuvieron 4 personas en este secuestro del empresario de Quilicura, por el cual pedían 300 millones de pesos y alcanzaron, parece que, a abonar 80. Y gracias a ese abono se dio cuenta de los que estaban involucrados. Y a veces han pedido como 40 millones y han cobrado 1,5 millones. Están en la etapa de prueba. Cuando hacen eso es justamente si funciona el negocio. Sí. Y una vez que ven que el negocio funciona, se tiran con números mayores. Y además están dando señales para, por ejemplo, secuestrar no solo personas comunes y corrientes,
sino alcaldes, etcétera. Sí, pues, lo y mismo. ese es un mensaje político. Todos, muchachos. Aunque Todos. esa amenaza o chantaje con el ex alcalde de Macul era, ¿no? Sí, que tenía algunas tenía que ver relaciones. con sí, aspectos más personales. tenía donde los relaciones podía medias chantajear. extrañas el Pero una persona exalcalde. pública, claro. Pero eso también demuestra cómo Exacto. está la cosa del país. Pues el alcalde tenía, exalcalde a Sí. esta altura tenía relaciones extrañas, que la justicia aclarará algún día. Bueno, Así pero es. vamos a la síntesis Vamos con las noticias. noticias mejor cuando son las 7:35. Titulares en línea 1. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió el accionar del gobierno y de las autoridades de seguridad en torno a los secuestros, luego de la detención de 4 personas por el rapto de un empresario en Quilicura. Consultado por las declaraciones del fiscal nacional Ángel Valencia sobre que este país cambió en materia de seguridad, Elizalde indicó que, en Estado Nacional de TVN, que no hay que construir un prejuicio respecto a todos los extranjeros que viven en Chile, ya que la mayoría viene a contribuir y esforzarse a raíz de que los 4 detenidos son extranjeros. La nueva encuesta Plaza Pública de Cadem indica que el candidato republicano José Antonio Kast lidera en primera y segunda vuelta, seguido por Janet Jara. En primera vuelta, Kast supera a Jara con un 28% versus un 26% de la candidata del Partido Comunista y de todo el oficialismo, la verdad. En tanto, Evelyn Matei vuelve a ubicarse en el tercer lugar con un 16%, subiendo eso sí 5 puntos y desplazando a Franco Parisi al cuarto lugar con un 12%. La Organización Demócrata Cristiana de América anunció la suspensión de la democracia cristiana chilena por su apoyo a la candidata del oficialismo Janet Jara, debido a su militancia en el Partido Comunista. En un comunicado de la instancia internacional señalan que la decisión de la DC chilena representa una ruptura con los principios fundamentales de nuestra organización. Y luego de 10 días de la tragedia ocurrida en la división El Teniente de Codelco, donde 6 mineros fallecieron, la mina retomó parcialmente sus operaciones subterráneas, luego de que las autoridades concedidas por el Servicio Nacional de Geología y Minería y la Dirección del Trabajo. Y en este marco, el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Luis Núñez, alertó este domingo que varios mineros quieren renunciar por temor a un nuevo derrumbe luego del trágico accidente. El ejército de Israel dio muerte este domingo al reconocido periodista palestino Anas al-Sharif, reportero de la cadena qatarí Al Jazeera, en un bombardeo de precisión en la ciudad de Gaza, según confirmaron tanto las Fuerzas Armadas como periodistas en la franja. En tanto, Israel anuncia que en cualquier momento comienza una nueva ofensiva. Al Jazeera informó que Sharif falleció junto a otros 3 reporteros en un ataque contra la tienda de campaña para periodistas ubicada cerca del hospital de Shifa en la capital gazatí. Australia reconocerá al Estado palestino en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre. Esto anunció el lunes el primer ministro Anthony Albanese. La paz solo será temporal mientras los israelíes y los palestinos no dispongan de sus respectivos estados permanentes, declaró a periodistas el jefe del gobierno laborista. Australia reconocerá el derecho del pueblo palestino a tener su estado propio. El senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, falleció este lunes tras ser víctima de un atentado. Eso había ocurrido el pasado sábado 7 de junio, cuando Uribe Turbay fue atacado con un arma de fuego cuando se encontraba en un acto de campaña política en el barrio Modelia, en Bogotá. El candidato pertenecía al partido Centro Democrático de centro derecha. 7:39. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. Este domingo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, defendió su nuevo plan para ocupar la ciudad de Gaza y afirmó que es la mejor forma de terminar la guerra y la mejor forma de hacerlo rápido. Según explicó el mandatario, la estrategia incluye acciones para neutralizar a Hamás, garantizar la liberación de rehenes, reforzar el control de seguridad en el territorio y establecer posteriormente una administración civil pacífica no israelí. De este tema, ¿con quién vamos a conversar, Alejandro?
Con el doctor, especialista en relaciones internacionales de la Universidad de las Américas, Claudio Coloma. Él es experto en ideología y análisis de discurso de la Universidad de Essex en Reino Unido y magíster en estudios internacionales de la Universidad de Santiago de Chile. Y además periodista. Eso. Bueno, por si Licenciado en fuera poco, comunicación, de la sí. Universidad de La Serena. Además. Mire, mi tierra. Bueno, vamos por parte porque lo que está pasando en el Medio Oriente supera todo lo que uno se puede imaginar. Buenos días, Claudio. Profesor Claudio Coloma, buenos días. Buenos días, Alejandro, Daniela. ¿Qué tal? Muy bien por acá, gracias. A mí lo que me impresiona, profesor Coloma, es la impudicia con que actúa el gobierno de Israel. No digo el pueblo de Israel, sí. porque las protestas que hay en Israel son Exacto. cada vez Casi más grandes, 100.000 cada vez personas. masivas. Pero aquí hay un tipo que al estilo Trump hace lo que quiere, no tiene límites. Le matan periodistas, matan niños, matan mujeres, ahora anuncia que va a anexar el territorio porque los hechos está diciendo eso, y el mundo a lo más una condena diplomática. ¿Cómo puede ser tanta la impudicia? Sí, en primer lugar, decir que lo que está ocurriendo en Israel ya desde hace varios meses puede ser descrito muy bien como tú lo planteas. Ahora, si lo miramos en perspectiva, no es algo inusual o extraordinario en la historia de las relaciones internacionales de la era moderna. Ni siquiera quiero remontarme más allá atrás. Y en esta dinámica moderna de la guerra y de la conquista territorial, Israel es un caso más, no es ni el más extremo ni el más simple, pero es un caso más y que incluso Chile no puede estar fuera de esa misma historia. Ahora, naturalmente que en la actualidad, debido a la existencia del derecho internacional y la interdependencia institucional que hay entre los países, naturalmente que uno espera que los mecanismos de contención de la guerra y la conquista territorial funcionen de manera tal que constriña a los estados a buscar sus intereses que son siempre egoístas, que se efectúan o llevan a cabo bajo discursos hipócritas. Eso es lo que básicamente define la política mundial. Ahora, ¿cuánto es el apoyo? Pequeño, sí, Perdón, no, termina la idea, Claudio, perdona. Sí, no, solamente un antecedente. Son 4 miembros del staff periodístico de Al Jazeera quienes fueron asesinados ayer, no 3. Perfecto, sí, como precisión. Ahora, preguntarte a propósito del apoyo interno, porque ya hay 5 países europeos del Consejo de Seguridad de la ONU que están interpelando a Israel para revertir este plan, pero él desoye todas estas instancias internacionales, como bien decía Alejandro Guillé. ¿Qué pasa con el pueblo israelí? ¿No? Porque hay que separar. Porque vimos también estas manifestaciones buscando no solo la paz en general, sino que nos sigan exponiendo a los propios soldados, la población israelí y con toda esta situación que se está viviendo además con este nuevo plan. Hablaban de 100.000 personas manifestándose en Tel Aviv y en otra ciudad israelita, que es mucho, considerando que es un país también bastante pequeño. Yo creo que das con un punto clave dentro de lo que explica el conflicto actual. Ese punto clave es la política doméstica israelí. Netanyahu, al momento del ataque del 7 de octubre del 2023, vivía un momento de fragilidad, de vulnerabilidad política en la que se ponía en juego su propia sobrevivencia política. Esa situación no ha cambiado con el tiempo, al contrario, se ha recrudecido a propósito de su estrategia para enfrentar la situación de los rehenes. Y naturalmente que a pesar de esa situación que va en deterioro, la situación entre la relación entre Netanyahu y el pueblo de Israel, o más bien el apoyo político que existe, esa situación se sortea no solamente a partir del estado de guerra. Recuerda que cuando están en estado de guerra los estados están bajo situaciones de excepcionalidad constitucional que le otorga poderes extraordinarios a los jefes de Estado, a los gobernantes. Eso lleva a que Netanyahu pueda sortear la crisis política doméstica, los procesos de deslegitimación, incluso las causas judiciales que pueda tener en su contra por casos de corrupción que trascienden a la guerra. Claro. Y en ese sentido, la guerra funge como un mecanismo bastante cruel
para poder sobrevivir políticamente. Ojo, ojo, que eso también lo estamos viendo en Ucrania con Zelensky. Claro. Ahora, decir que el Estado de Israel está lamentablemente preso, digamos, ha sido tomado políticamente por una facción que hasta el día de hoy dista de ser la mayoritaria en Israel y que es una facción de una ideología extrema respecto a entender la misión que tiene Israel sobre retomar la tierra que se asocia a un mito fundacional, De la un tierra mito prometida. religioso Claro, sí. prácticamente, ¿sí? Y que naturalmente hoy día tenemos gente que cree a ciegas en ese mito fundacional y que es capaz de acometer cualquier tipo de acción y crimen para poder llevarlo a cabo. Ahora, en este contexto, ¿qué pasa dentro de las Fuerzas Armadas? La información que se tiene, se ha visto disenso de gente que está en retiro, de jefes incluso de inteligencia, de altos mandos, pero ¿se tiene algún antecedente de cómo va la procesión por dentro del régimen o del gobierno de Israel? Esa es una muy buena pregunta, Alejandro. Antecedentes concretos yo no manejo y es difícil que se filtren a la prensa, porque cuando los estados despliegan sus fuerzas militares en situaciones de conflicto, naturalmente que la inteligencia es algo que se trata de manejar con, con mucha delicadeza y secretismo, y en ese aspecto, y evitar las filtraciones, ¿no? En ese aspecto Israel es uno de los estados a nivel mundial que mejor maneja la adquisición de inteligencia y cómo evita que se filtren sus vulnerabilidades. Ahora, en el contexto de las protestas que está viviendo Netanyahu permanentemente, con protestas en Tel Aviv principalmente, con una ya a estas alturas campaña y movimiento social y político en contra de la estrategia del gobierno para enfrentar la situación en Gaza, la situación de los rehenes, que quedan 50, naturalmente que uno podría suponer que miembros de las Fuerzas Armadas al nivel más bajo, ¿no? Soldados, los rangos más minoritarios, más jóvenes, naturalmente que puede comenzar a permear por lazos familiares, por lazos de esta comunicación que uno pueda tener con el entorno externo del regimiento y del despliegue, naturalmente que podría estar fluyendo información de inconformidad y de insatisfacción. Ahora, pongamos esto también un poco en contexto o en contrabalance. Se ve y solemos ver cómo en actividades públicas juveniles, recitales, por ejemplo, mayoritariamente la gente suele cantar cantos sionistas o reivindica lo que está haciendo el Estado de Israel en contra de Palestina el día de hoy. Entonces, hay una situación, si es que se da y si es plausible concebir lo que Alejandro plantea, que me parece que sí podría ser, de ninguna manera lo veo como una fuerza predominante o creciente. Yo creo que podría ser una fuerza coexistente con esta fuerza igualmente importante de nacionalismo extremo que hay en la población. Bueno, de hecho las muertes que se han producido probablemente no necesariamente son digitadas por orden alto mando, sino que las tropas empiezan a actuar con libres motivos, o sea, actúan y no tiene sanción, es cuando ya se empieza también a producir un cierto desborde. Sí, claro. Netanyahu suele sostener en sus discursos desde el día uno que Israel está llevando a cabo una campaña militar a nombre de la civilización en contra de la barbarie. Incluso llega a sostener que Hamas es igual a ISIS, es igual al demonio, y empieza a establecer una retórica prácticamente bíblica en torno Me al bien y el recuerda mucho mal. a Hitler, ¿ah? En relación a la forma de ningunear a los otros y dejarlo como una especie, una subespecie humana, Claudio. Mira, voy a decirte algo un poco más incorrecto o que puede herir las susceptibilidades chilenas. ¿Mm? A mí me hace acordar ¿Mm? a lo que la historia chilena llama pacificación de la Ah, Araucanía. sí, por supuesto. Sí, Por supuesto, ¿Mm? sí. Es decir, la civilización
del indio bárbaro ¿Sí? y su alienación de sus prácticas culturales y de sus tratados fronterizos con la República que heredó del Imperio Español. Lo que trato de decirte es que no tenemos que mirar necesariamente Tan la lejos. historia europea. No, pero hacía Sí. la relación Y respecto un a evento, Israel y al sí, pueblo claro, judío, claramente. Yo sí, quiero hacerte la lo última entiendo, pregunta, lo querido. entiendo claramente. Sí, Claudio, en relación a la muerte que hablábamos de estos 5 periodistas del medio Al Jazeera, dicen ya más de 237 periodistas informadores, entre ellos incluso influencers asesinados. Y quiero preguntarte si hay información respecto a un foco en ellos, porque también Al Jazeera ha sido uno de los medios que ha denunciado los horrores de la guerra desde adentro. Y claramente acá podría haber una intencionalidad, lo mismo que la hambruna, que es una forma también de aniquilar. Sí, pero no entiendo bien cuál es tu Que pregunta. si hay de alguna manera información de que este último atentado, de estos 5 periodistas que estaban en esta tienda cerca del hospital de Shifa, hay una intencionalidad. O sea, finalmente, porque ya habían criticado las autoridades israelíes a ese medio en particular. Mira, la historia de Al Jazeera con el Estado israelí en el contexto de este conflicto ya tiene algunos episodios traumáticos. Recordemos el asesinato de esta otra periodista, no recuerdo el nombre en este momento, que ocurre al inicio del conflicto y sobre el cual también hubo una condena internacional veraz, enorme, global. Me parece que no podemos descartar la intencionalidad detrás de este tipo de acciones. No podemos descartarlo. Ahora, sí, porque fue un ataque no muy Abu Akla preciso. era, ¿no? Abu Akla, ¿puede ser? La me parece que periodista. sí, discúlpame. Sí, no soy te muy- preocupes. sí, no soy Estaba muy bueno googleando para yo. retener los nombres, Pero tú nombres decías árabes. la idea de fondo de que podría haber una intencionalidad con este medio en particular. Mira, la intencionalidad no tiene que ver necesariamente con tener identificada a la persona, su oficio, y a partir de eso matar. Bien, sino que pongamos en contexto, el periodista o el equipo periodístico del Jazeera estaba en un hospital de Gaza, Sí. o en el hospital de Gaza, que fue bombardeado, y jamás sabemos que se caracteriza por refugiarse o establecer sus corredores y circuitos logísticos en los subterráneos, a través de corredores a lo largo de la franja, utilizando infraestructura como hospitales para poder protegerse, porque ante la ley internacional, el derecho internacional, esos lugares están amparados de protección. Por tanto, el periodista es asesinado afuera de un hospital. Entonces yo en esa práctica o en esa acción no descarto, es un elemento a considerar de contexto para entender qué estaba haciendo el ejército israelí en las inmediaciones de este hospital. Bueno, Claudio Coloma, especialista en relaciones internacionales de la Universidad de las Américas, además doctor en ideología y análisis del discurso de la Universidad de Essex en Reino Unido, magíster en estudios internacionales por la Universidad de Santiago de Chile y periodista, licenciado en comunicación social por la Universidad de La Serena. Muchas gracias por conversar con nosotros y por tu análisis a esta hora de la mañana. Encantado. Gracias. Chao. 7:53. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Bueno, el reconocimiento expreso del fiscal nacional en el sentido de que Chile cambió, que la ciudadanía ya hizo cambios en su vida y que también la fiscalía y las policías han hecho cambios en nuestro trabajo, es una realidad a la que ya nos hemos incluso, adaptado. Yo creo que Chile ha cambiado, sí, para mal en este sentido, pero la verdad es que yo no veo que se hayan adaptado para nada las policías. El hecho de que hayan encontrado 4 sujetos o en algunas partes del país grupos frente a la magnitud de lo que está ocurriendo es como pretender, sostener el agua con la mano. Fíjese lo siguiente.
el hecho es que en nuestro país ya no somos ni de lejos un país de paso, no somos ni de lejos un país con que esto alcanza niveles o ribetes muy bajos. Estamos en una fase, y digamos las cosas como son, que el crimen organizado supera largamente a la capacidad institucional de enfrentar el escenario. La creatividad, la innovación, la rapidez con que actúan, la impudicia y la capacidad además de mostrar lo que hacen, lo graban los delitos que cometen, los difunden por las redes, eso es una operación de gran alcance que supera de largo la capacidad demostrada de defensa de nuestras instituciones encargadas de combatir el crimen organizado. Fiscalías lentas, jueces que todavía están con el concepto de tradicional, como que aquí fuera un estado normal y que estos sujetos, los criminales que pertenecen a estas redes son como cualquier delincuente, es pasmosa. Y también es pasmosa la forma como se ha penetrado en las instituciones. Nadie puede decir que el secuestro de un empresario marcó un antes y un después. Pero si esto viene de antes, primero, consumo de droga viene de mucho tiempo dentro de las Fuerzas Armadas, el régimen de la dictadura militar, famosos los casos. Pero hablemos en democracia. Esto de que ya no perforan a los militares en la frontera, sino que están entrando a los cuarteles, están usando recursos de las instituciones de la defensa para transportar la droga, y distintas instituciones, no solo estoy hablando de la Fuerza Aérea, que usa aviones, o que usan camiones, que están con permiso, que conocen la ruta, porque no son cualquiera, no son personal clase o personal de conscripción, están más arriba, están donde son personas con experiencia, con formación, que supone que tienen toda una ética reforzada y que además son claves en el control del narcotráfico, los que han sido permeados. Y por lo mismo la pregunta de que estamos preparados, no. Hemos encontrado aquí hace unos pocos días, ¿se acuerda? Por Talca, algo así, un Linares, cárceles secretas, donde se tortura, se asesina y se mata en Chile. Y ya ni siquiera son mafias internacionales, esos son grupos chilenos. Están cruzando, ¿qué umbral? Este es un umbral más, para decirlo, pero en ningún caso podría decirse cruzaron el umbral. El nivel de violencia también lo están haciendo los delincuentes chilenos. Y el aprendizaje, y eso es lo que más me preocupa, la capacidad de adaptarse, de encontrar nuevos métodos de acción del crimen organizado, sí. Daniela, supera de largo la capacidad de respuesta de nuestros fiscales, de nuestros jueces, de nuestros policías, pero de largo. Y aquí seguimos discutiendo esto como un tema electoral. ¿Qué ventaja saco esto? Yo tiro 3, 4 cosas sueltas, ni siquiera hago una convocatoria al país. Si tiene que convocarse el país entero, aquí tienen que estar todas las instituciones, todas las fuerzas políticas y la ciudadanía consciente que esto es una pandemia, tratémoslo así, pero que nos va el futuro del país porque podemos terminar siendo un Estado fallido. Y eso significa, por lo tanto, una voluntad política, una conducción que no puede ser mero tema de aprovechamiento electoral. En verdad da vergüenza lo que estaba viendo uno en los debates y la ausencia de propuestas reales y serias para enfrentar esta magnitud de lo que está pasando. Hasta ahora me siento orgulloso, los únicos que han sacado la cara de verdad, la prensa. Y no toda la prensa especializada, la prensa de investigación, que está destapando los casos y está obligando a las autoridades a moverse. Y además las presiona, les pone fuerza, les exige más ritmo, más decisión. Que no caigan en la autocomplacencia, ¿no? Exacto, pero tú vas al Congreso, muchas leyes, pero sirven re poco. Más de 70. Sirven re poco, Sí. 70 leyes, ¿qué ha cambiado? Sí. Seguir la pista del dinero. No se toca el secreto bancario. Y el lavado de dinero tiene un problema. No solo los delincuentes blanquean su dinero, sino que permean actividades lícitas y terminan corrompiendo a la clase política, a la clase económica, a los grandes empresarios, que están trabajando lícitamente, pero que esto es como miel, cuando llega y llega y llega. Esto pasó en Ecuador. Por no poner freno, por dejar que las capitales raros, me asocio porque es mucha plata. Cuidado, porque nos están minando en la moral, en la ética, y no hay voluntad política de entender que estos son graves problemas que requieren nuevas soluciones globales y grandes acuerdos que no se asoman por ningún lado. 8 de la mañana.
Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana, en punto. Minbu presenta Historias de Barrio. Esta es una de las tantas veces que Pedro y Carlos entrenaron juntos en la Villa Panamericana. Dale, Pedrito, de aquí te haces viral para TikTok. Si estoy hablando con el próximo medallista olímpico, cada vez más cerca de la cima. Obvio, de Villa Panamericana para el mundo. Sí, oigan, muy deportista y todo, pero acuérdense de entrenar para los 7 también, po. Ya vamos. El condominio de Pedro y Carlos también es parte de los proyectos entregados durante este periodo. Infórmate y postula en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Saudade. Una mirada desde las africanidades al mundo, tejendo conexiones, raízes, influencia, ritmos, arte y sabores por medio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. Ahora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces la nada se pierde. Todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió el accionar del gobierno y de las autoridades de seguridad en torno a los secuestros, luego de la detención de 4 personas por el rapto de un empresario en Quilicura. Consultado por las declaraciones del fiscal nacional Ángel Valencia sobre que este país cambió en materia de seguridad, Elizalde indicó en Estado Nacional de TVN que no hay que construir un prejuicio respecto de todos los extranjeros que viven en Chile, ya que la mayoría viene a contribuir y a esforzarse. Luego de 10 días de la tragedia ocurrida en la división El Teniente de Codelco, donde 6 mineros fallecieron, la mina retomó parcialmente sus operaciones subterráneas luego de la autorización concedida por el Servicio Nacional de Geología y Minería y la Dirección del Trabajo. El presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, por su parte, Luis Núñez, alertó este domingo que varios mineros quieren renunciar por temor a nuevos derrumbos luego del trágico accidente. El ejército israelí mató este domingo al reconocido periodista palestino Anas al-Sharif, reportero de la cadena catarí Al Jazeera, en un bombardeo de precisión en la ciudad de Gaza, según informaron tanto las Fuerzas Armadas como periodistas en la franja. Al Jazeera informó que al-Sharif falleció junto a otros 4 reporteros en un ataque contra la tienda de campaña para periodistas ubicada cerca del hospital Shifa, en la capital gazatí. La oposición israelí criticó al primer ministro Benjamín Netanyahu tras ordenar al ejército la ocupación de la ciudad de Gaza. El líder opositor y ex mandatario de Israel, Yair Lapid, arremetió contra Netanyahu y advirtió en su cuenta de X que los rehenes morirán, los soldados morirán, la economía colapsará y nuestra posición internacional se va a desmoronar.
El senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, falleció este lunes tras ser víctima de un atentado ocurrido el sábado 7 de junio, donde fue atacado con un arma de fuego cuando se encontraba en un acto de campaña política en el barrio Modelia, en Bogotá. Y el candidato pertenecía al Partido Centro Democrático de centro derecha. Y el Team Chile tuvo un espectacular arranque en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 y que dio inicio a la mayoría de sus competencias este domingo. La delegación nacional se lució al ganar 10 medallas, 5 de oro, 3 de plata, 2 de bronce, en la segunda jornada, sobre todo gracias al notable rendimiento en el remo y en el tiro deportivo. De momento se ubica segundo en el medallero tras Brasil. 8,5. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Evópoli es noticia. La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, asistió este sábado al Consejo General de Evópoli para recibir las propuestas programáticas elaboradas por la colectividad. Presentó a sus precandidatos, en tanto el partido al Congreso para las elecciones parlamentarias reafirmó su respaldo a Matei, pero hay algunos temas internos que son complejos. Vamos a conversar con el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz. ¿Cómo está, don Juan Manuel? Muy buenos días. Hola Alejandro, Daniela, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Cuéntenos cómo estuvo esta instancia que en la prensa apareció también reforzando el apoyo a la candidata Chile Vamos, luego de los descuelgues y toda la situación que se vivió con RN en particular. Miren, Evópoli, la verdad es que hemos estado siempre convencidos de que Evelyn Matei es el mejor liderazgo que podemos tener para nuestro proyecto político. A ella la proclamamos a inicios del año, en marzo, abril, no recuerdo exactamente, y este sábado la volvimos a invitar a nuestro Consejo General para poder hacer la entrega de nuestras propuestas programáticas, que le llamamos Voces de los Militantes. Tuvimos a más de 150 militantes de 82 comunas distintas a lo largo de Chile, haciendo propuestas que son un complemento al programa de Evelyn Matei, en donde también participan muchos de Evópoli, algunos de ellos más conocidos, como el exministro Ignacio Briones o María Emilia Undurraga, que fue ministra de Agricultura. Pero acá lo que buscábamos era hacer propuestas muy concretas desde el territorio, desde el vivir que tienen muchos de nuestros militantes, que son también, ¿no es cierto?, ciudadanos. Por ejemplo, cómo mejoramos la capacitación de carabineros que reciben una denuncia por violencia intrafamiliar y que en ese momento, que es una persona, ¿verdad?, que recibe un llamado que no son agradables de recibir por razones obvias, cómo hace para tener el cuidado y hacer las preguntas correctas y no poner por una parte en riesgo, pero por otra no afectar tampoco la salud emocional o mental de esa persona que está haciendo la denuncia. Entonces, cosas como esas fue lo que presentamos el sábado y fue en un ambiente muy grato, de mucha energía, que vimos a la candidata muy a gusto en ese espacio, porque la verdad es que ella, cuando llega a Evópoli, llega a su casa. Ahora, la realidad es que la candidata empieza a generar problemas, porque las encuestas, a pesar que en la última rebotó un poquito, ya en RN hay mucha deserción, en la UDI hay deserciones, algunos, usted sabe que un candidato a parlamentario o al cargo que sea, si el candidato presidencial no rinde mucho, empieza a buscar nuevos aliados. Y hay algunos no solo que se descuelgan de la campaña, que eso pasa normalmente, sino que se pasan al candidato de otra coalición, en este caso principalmente José Antonio Kast. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo controlan ese fenómeno? Mire, usted tiene razón, Alejandro, y usted además en su minuto lo dio también en experiencia propia, ¿no es cierto?, en el sentido inverso quizás. Así es. Claro, usted tiene razón que ocurre ese fenómeno y es lamentable en ese sentido encontrarse con políticos que finalmente tienen poca convicción por lo que hacen y más bien siguen a un candidato por quien puntee más en las encuestas o no. Nosotros en Evópoli, yo en particular, no estamos en política por eso. Nosotros somos parte de un proyecto político que es una derecha moderna, con principios liberales, con un profundo compromiso social y que buscamos hacer política con responsabilidad y con visión de largo plazo, con política que nosotros le llamamos política en serio.
Y Evópolis parte de un proyecto político más amplio llamado Chile Vamos, que en los últimos 15 años ha gobernado en 2 oportunidades, le tocó enfrentar un terremoto, una pandemia y salir bien adelante con eso. Ha impulsado profundas reformas sociales, como fue, por ejemplo, el postnatal de 6 meses liderado por Evelyn Matei, o como ha sido la pensión garantizada universal. Y cuando hemos sido oposición, también hemos sido protagonistas de los avances que ha tenido Chile. Por ejemplo, en materia de seguridad, durante este gobierno hemos tenido la disposición de dialogar, de conversar con el gobierno y de conseguir buenos acuerdos, como fue la ley Naín Retamal, que han hecho mucho bien para poder avanzar en esta materia, o para qué decir la reforma de pensiones, lo mismo. Y lo que hemos visto es que hay fuerzas políticas emergentes en el último tiempo, por lado y lado, que tienen a la base de lo que hacen, en vez de los acuerdos como tenemos nosotros, la intransigencia. Y con intransigencia la verdad es que no se avanza. Lo vimos, por ejemplo, quienes estuvieron a cargo del primer proceso constitucional, en donde fue un proceso que se terminó hundiendo, o quienes estuvieron a cargo del segundo proceso constitucional, que estuvieron en el otro extremo político con ideas completamente distintas, pero en donde también a su base tenían la intransigencia como forma de hacer política, sin buscar llegar a acuerdos con nadie, y volvieron a hundir ese proceso. Entonces, Chile no avanza cuando no se buscan los acuerdos. Y Evópolis y Chile Vamos, en particular, liderados por Evelyn Matei, es un proyecto político del cual nos sentimos orgullosos, que a su base, que su forma de hacer política tiene el buscar acuerdos con quienes piensan distinto, porque solo a través de buenos acuerdos es que nos permite hacernos cargo de los problemas reales de las personas. Y yo lamento a quienes no estén en esa, y en ese sentido, quienes se estén descolgando, yendo al origen de su pregunta, Alejandro, será problema de ellos como presidente de un partido liberal, será una decisión personal, pero creo que es un error el que cometen, porque yo estoy orgulloso de este proyecto político y convencido además que quien mejor lo representa hoy día es Evelyn Matei. Igual, como se dice en buen chileno, perdón, no se la llevaron peladas. Galilea comentaba ahí respecto de su partido, por supuesto, el Tribunal Supremo, y el senador Kustanovich para afuera nomás, o sea, se quedó por sus declaraciones renunciando al mismo partido. Volvamos a Evópolis, Juan Manuel, le quiero preguntar sobre los acuerdos, ya que usted hablaba de acuerdos y unidad en la interna, cuando Evópolis presenta estos precandidatos, tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado. Son 46 precandidatos, 43 a la Cámara y 3 al Senado. Usted también está ahí en el Distrito 12 como precandidato. Y en enero, cuando usted fue electo a la presidencia, señaló: queremos tener entre 8 a 10 parlamentarios electos este año, todo esto trabajando en equipo, justamente en unidad. ¿Van a alcanzar también respecto a las expectativas que tiene, por supuesto, la UDI, Renovación Nacional, a contar con esa cantidad? Porque ahora solamente está Undurraga y Guzmán en la Cámara y, corríjame, Kast, Cruzcoque en el Senado, ¿no? No sé si me falta uno. Así es. Ya. Ellos son los parlamentarios militantes. Tenemos algunos más independientes, como el senador Keitel, pero efectivamente esos son los parlamentarios militantes. Nosotros buscamos poder obtener, como bien decía usted, ojalá idealmente elegir a 8 parlamentarios en noviembre. Veremos si la ciudadanía nos apoya con su voto. Hoy día lo que estamos buscando, o más bien lo que hicimos con los candidatos que proclamamos el fin de semana, con mucho orgullo, que son candidatos que ya están recorriendo Chile, es que ellos puedan defender nuestro proyecto político con ideas, con convicción, con energía, y en donde, como decía antes, lo que está a la base de nuestro proyecto político, una derecha moderna, con un sentido de justicia claro, que pone primero a quienes más lo necesitan, como son los niños, y que hace política en serio. Están los acuerdos, está esa forma de hacer política que me parece que es muy relevante. Hoy día, lamentablemente, quizás vemos que todos quienes van al Congreso, quienes son candidatos presidenciales, incluso hablan de lo mismo, ¿no es cierto?, de las principales urgencias que tiene Chile, en materia de seguridad, en materia de migración, en materia de oportunidades laborales, y para qué decir, ¿no es cierto?, de otras cosas como salud, educación y tantas, lamentablemente, problemas que nos está dejando este gobierno. Pero lo que a mí me hace gracia es que pareciera que hubiera consenso en lo que ellos mismos proponen. Entonces, finalmente, por lo que se van a diferenciar los distintos proyectos políticos y las distintas candidaturas es por la capacidad que tengan de hacerse cargo de esos problemas, de hacer realidad esas propuestas, de conseguir resultados. Y en ese sentido, Evópolis es un partido que ha sido parte de una coalición que ha tenido resultados en los últimos años,
Y Evelyn Matei, quien hoy día lidera la coalición, es una mujer que por su carácter, por su experiencia, por su larga experiencia y trayectoria en el mundo político, por la coalición que lidera, los equipos que lidera, da fe, da credenciales de que ella puede obtener resultados. Es decir, que lo que está prometiendo, que lo que está diciendo hacerse cargo de estas crisis que hemos hablado, es algo que lo puede hacer y lo puede cumplir. Y en esa línea es que también está Bópoli y nuestros candidatos. Don Juan Manuel, ¿me podría decir qué pasó con los diputados Undurraga y Guzmán, que según dice la prensa cambian de bancada, se van a Demócratas y Amarillo, eran los dos diputados de Bópoli en la Cámara Baja? Sí, no cambian de bancada, lo que tenemos es un acuerdo de comités. Usted, ya. Alejandro, conoce en el Congreso, ¿no es cierto? ¿De fusionar? Que son los Claro, de fusionar los comités porque somos partidos que tenemos pocos parlamentarios, los tres, y usted bien sabe que en la medida en que uno hace fuerza común con otros, uno tiene más tiempo, por ejemplo, para hablar en la Cámara, más para poder dar sus ideas, qué sé yo, uno puede negociar mejor los distintos espacios dentro de las comisiones, que son las formas de trabajo que hay dentro del Congreso. Entonces, son partidos con quienes compartimos esta mirada de futuro en donde solo a través de los acuerdos, aun cuando pensemos distinto, que podemos avanzar, y como compartimos eso que está a la base de nuestro proyecto y el de ellos también, en particular Francisco Undurraga, nuestro diputado y jefe de bancada, liderado este acuerdo interno con ellos para que podamos tener este trabajo conjunto. Ahora, ¿eso significa que Demócratas y Amarillo van a tener un lugarcito en la lista parlamentaria de la oposición? Sí y no. En el caso de Amarillos, ellos han tomado la decisión desde hace varios meses ya, y así lo han declarado, de competir solos. Entonces, Amarillos es un partido que va a tener su propia lista y que va a apoyar a Evelyn Matei, y por eso es que estamos trabajando muy de la mano con ellos. Estamos todas las semanas en distintas reuniones de coordinación, ya sea para el trabajo legislativo como para el trabajo de la campaña de la candidata presidencial. Con el caso de Demócratas, sí estamos negociando estos días y esperamos llegar a buen puerto con eso, de poder ampliar nuestro pacto parlamentario y que a los tres partidos que ya componen Chile Vamos, la UDRN y Evópolis, también podamos sumar a Demócratas y todos juntos hacer un único pacto parlamentario, además, naturalmente, de un pacto de gobierno y de candidatura presidencial. Juan Manuel, respecto también al apoyo a la candidata Evelyn Matei, no solo el discurso, las declaraciones, la fotografía, ¿qué pasa con el aporte a la campaña? Porque tengo entendido que solo RN ha depositado cerca de 25 millones, 24 y medio, de los 150 millones que tiene en aporte la campaña para la candidata de Chile Vamos. Esto según los datos del CERVEL, al menos hasta el 1 de agosto. Parece que la UDI y Evópolis están pendientes con esos montos. ¿Van a aportar dinero? Bueno, hay partidos que tienen espaldas más grandes que otros. No, así sí, que, por supuesto. Proporcionalmente. Claro, pero sí, la respuesta a su pregunta es que sí. Estamos obviamente coordinados internamente de quién comenzaba con los aportes antes y quién seguirá después. Están etcétera, con el chanchito, haremos... pasando el chanchito. Efectivamente. Según cuán gordo está el chanchito de cada uno, es que fuimos coordinando esos aportes, pero los tres partidos estarán aportando a la campaña presidencial. Ahora, ¿y qué pasa con el financiamiento que viene de las empresas, fundamentalmente, o de los empresarios, como le quieran llamar? Sobre todo ahora que han insinuado, señor Ibáñez, que dijo que si no se alineaban todos, no iba a haber plata para la campaña, insinuaciones también que se meten directamente ahora en los equipos de campaña. Generalmente la derecha económica tenía cierta capacidad de mirar de arriba y se sentía confiada que iba a hacer, bueno, sus ideas, sus intereses estarían bien resguardados por los políticos, pero ahora parece que están tomando liderazgos firmes directos en los comandos. ¿Es positivo eso o está hablando de una debilidad? Mire, dos ideas. Primero, Alejandro, para no confundir a la ciudadanía, ¿no es cierto?, a quienes nos escuchan, no hay aportes de empresas, así que eso hay que despejarlo. Acá son personas naturales que se acercan a los comandos y trabajan con ellos o hacen aportes a las distintas candidaturas, tal como un dirigente vecinal, un presidente de sindicato, etcétera, lo puede hacer también en las mismas candidaturas, tal como cualquier ciudadano chileno lo puede hacer. Si esa es la gracia que tiene la política, que todos podemos hacernos parte de la política y ojalá todos
quieran hacerse parte de la política independiente de su identidad social, ¿no es cierto?, que tengan en la comunidad, en la ciudadanía, en la que habitan, en el fondo. Correcto. Desde ese punto de vista, para nosotros saludamos y valoramos mucho que se haya podido integrar Juan Sutil, por una parte, que es a quien usted aludía, ¿no es cierto?, hacia el final de su pregunta, y Juan Antonio Coloma, por otra, que son dos personas que nos aportan mucho, que nos amplían la mirada en una campaña que tenemos todavía mucho por hacer, nos queda mucho tiempo, en estricto rigor las campañas todavía no comienzan, y por lo tanto tener más manos nos aporta, personas con experiencia, con visión política y con visión de gestión. Así que en ese sentido muy bienvenido su aporte. Y sobre los comentarios de Nicolás Ibáñez en su minuto, yo no los comparto para nada. No sé bien a qué se deberán tampoco, para serlo honesto, además que no se está dando lo que él planteó en esos comentarios. Lo que nosotros vemos en la oposición hoy día es que hay proyectos políticos distintos, hay al menos dos claramente definidos, en donde uno tiene a la base la intransigencia y así nos avanza, Chile se estanca con intransigencia, y el otro en cambio tiene a la base el buscar y construir buenos acuerdos, porque solo de esa manera es que uno puede resolver los problemas reales de las personas. Juan Manuel, por último quiero preguntarle, ya que estábamos hablando de comentarios, usted a finales de julio en el programa La Hora Liberal, ahí con Gonzalo Blumel, porque cuando yo lo conocía era con diéresis, por eso digo Blumel y no Blumel. Usted señaló... Usted tiene razón. Sí, lo conozco de chiquitito. En fin, pero usted señaló ahí en el programa respecto a una declaración, más bien, que no se manifestó la candidata hoy, por supuesto, del oficialismo, Janet Jara, respecto a un atentado que ocurrió en la Araucanía. No quiso hablar de terrorismo, no lo catalogó así, dijo que era la justicia. Y usted lo dijo... puso en duda. Lo puso en duda, exactamente, es verdad. Y yo vi la declaración de ella. Y usted dijo, la política no puede seguir siendo indolente. Quiero preguntarle si usted aplicaría esa misma frase respecto a lo que dijo su candidata Evelyn Matei respecto a las muertes inevitables durante la dictadura, los primeros días del mismo 11 de septiembre, de hecho. Mire, ella ese mismo día, usted se refiere a una entrevista en la Radio Agricultura, sí, que recuerdo la vi bien, completa. Sí, ese no, pero a propósito de la entrevista a la que hacía referencia respecto de Mita, fue en esa radio, pero Evelyn Matei hizo ese comentario también en una entrevista en la Radio Agricultura. Sí, con Chichurane. Claro, ese mismo día ella aclaró sus dichos en un video que realizó más tarde, en donde ella condenó y ha condenado siempre en su actuar toda violación a los derechos humanos. Esa es la Evelyn Matei con quien yo me quedo. Hace algunos días atrás vimos también una carta de su parte haciendo cargo de esas palabras creo que fue en el Mercurio. Sí, si mal no el recuerdo. Mercurio hacia Sebastián Edwards, que claro, condicionaba y su esa apoyo. Para mí, por eso. Efectivamente, y esa es la Evelyn Matei con quien yo me quedo, que es la Evelyn Matei que siempre ha condenado las violaciones a los derechos humanos, que entiende y tiene claro que es a través de la democracia, que puede ser un mecanismo que quizás no nos guste tanto, pero es el mejor que tenemos para cuidar justamente la libertad de cada quien y que cada persona pueda desarrollar su propio plan de vida, el régimen político bajo el que tenemos que regirnos, y ahí no hay cabida para la violación a los derechos humanos por nadie y en ningún momento. Y en eso somos claros nosotros, somos claros en Evópolis, lo ha sido claro desde Matei, y con eso es con lo que yo me quedo, Daniela. Ya. Y la última consulta, don Juan Manuel, ¿se queda con Evelyn o se queda con Matei? Yo me quedo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que se quiso decir con uno y otro? Bueno, esta dualidad que tienen muchas mujeres, de que requieren firmeza y carácter para salir adelante, para salir a trabajar, para echarse al hombro a su familia, pero al mismo tiempo mucho cariño y amor para, por ejemplo, criar a sus hijos, ¿verdad? Yo creo que eso, Alejandro, a nosotros los hombres nos puede costar un poco más de entenderlo, pero entiendo que a las mujeres eso las refleja, las identifica muy nítidamente, porque es la realidad de muchas. Pero Evelyn Matei es una mujer de mucho carácter, de mucha decisión política, que tiene a la base el proyecto político que lidera al buscar buenos acuerdos para Chile, y en mi opinión es que mejor da credenciales de poder lograr resultados para hacernos cargo de los problemas en marzo del próximo año, así que espero que sea la próxima presidenta de Chile.
Ok, muchas gracias. Solo decir que discrepo con esa división de géneros porque los hombres pueden ser igual de complejos que las mujeres, No, sí, pero yo son soy cosas de cariñoso, roles. Yo soy súper cariñoso. Por eso todos podemos tener ambos roles Entre paréntesis, también. ¿Ah? ¿usted es más Daniela o es Figueroa? Depende. Videla sin duda, soy Videla, eso sin duda. Daniela, ¿Ah? yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Solo decía que creo que las mujeres lo ven más fácil o lo entienden más fácil. Pero yo estoy totalmente la de parte acuerdo con usted, afectiva, que sí. no es Sobre una todo cosa las de figuras género. No se públicas, preocupe. sin duda. Bueno, Muchas gracias, Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Bópoli y precandidato al distrito 12 como diputado. Que le vaya muy bien. gracias. Muchas gracias a usted, Daniela, a usted, Alejandro. Muy buenos días. Igualmente, chao. 8 ya con 24. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Aquí estamos aclarando. Entonces rectifico mi pregunta. ¿Usted es Daniela o Videla? Mira, a veces soy Daniela Figueroa Videla y otras veces soy Dani. Dani. Gusta más la versión Dani, Ajá. sin duda. ¿Y Gonzalo, usted es Gonzalo Gonza. ¿Es Gonza? o Espinosa? O Gonza. Para mí es Gonza. No, hoy día soy Gonza. Oh. Muy bien. Buenos días, compañero. ¿Cómo Buenos estás? días. ¿Cómo Puro están? cariño acá, puro afecto. Saludos a todos los auditores ¿Y tú, de Guillermo? Radio Sach Guillermo. y a todas las personas que nos están viendo por Santiago TV también. Muy buenos días. ¿Qué nos traes hoy? Tenemos un reportaje que sacaron en El Mostrador el periodista Claudio Pizarro sobre gastos que hacen las Fuerzas Armadas y Carabineros en bebidas alcohólicas durante los últimos 5 años. Ah, ya. Y el reportaje indica que se han gastado más de 2.000 millones de pesos en bebidas alcohólicas solo en los últimos 5 años. ¿Y dónde guardaban ese arsenal? En la guatita. En Obviamente hígado. en la guatita. En el Pero hígado. usted interpretó bien la A necesidad de brindar por la patria. Exacto. Es que han habido muchos logros en el último tiempo en nuestro país, sobre todo en las Fuerzas Armadas, que, Entonces hay que brindar. hay que celebrarlo. Oiga, ¿verdad? Hablando en serio, ¿cuánto dijo? ¿2.000 millones? 2.000 millones ¿Cuánto es por año? de pesos. Soy pésima para las 2.000 millones, matemáticas. 2.000 Sí, millones. saca la Pero cuenta. ¿el conjunto de las Fuerzas Armadas o toma los de No, el arriba ejército nomás el que más toma. y para abajo no chorrea? No, el ejército No, que más claro, toma, sin no duda. desparrama. Hay mejor. una Vamos. división acá Dale, dale. de todo esto que indica del gasto de los últimos 5 años por institución. A ver, ¿cuáles La- son los más el- buenos para brindar por Chile? El que más ha gastado es el ejército, que Siempre. cerca de 1.500 millones de pesos. Son más, ¿ah? Luego va la Fuerza Aérea con 356 millones de pesos, Carabineros 334 millones de pesos y la Armada 46 millones de pesos, la más baja, los más sobrios. Literalmente los más sobrios. Ahora vamos con el gasto. Yo pensé que era al revés, que los marinos eran más... pero eso Eran es más por buenos algo. para empinar el codo. Ahora vamos con la proyección del gasto solamente de 2025 hasta agosto de este año. En destilados se han gastado 220 millones de pesos. En cervezas, cerca de 100 millones de pesos. Vinos, 37 millones de pesos. Cócteles, que eso me imagino que son destilados más refinados, 27 millones de pesos. Y espumantes, 4 millones de pesos. Así que 4 millones de ha habido pesos. también una evolución del gasto. También lo consignan por año. Dice que gastaron en un año 196 millones de pesos y luego el siguiente año 728 millones de pesos, casi 4 veces más que el 2021. Ese fue el tránsito que hubo desde 2021 a Más 2024. Así que pueden revisar este reportaje que escribió el periodista Claudio Pizarro, que está en El Mostrador, ahí para que Vamos a ver las hagan una comparativa de repercusiones. cuánto gastan ustedes en alcohol versus las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se llamaba? Ale, tú te vas a acordar. Había un general, creo, ¿no? De la dictadura que hablaba como borracho, que lo hacían como... ¿Cómo El se llama? almirante Merino. Merino. Merino, po. Exacto. Pero no era borracho. No, hablaba como la gente Solo que se hablaba burlaba. así. Tenía un Hablaba problema, enredado. tenía un Eso. problema con disparos. No, si le hacían bullying al pobre. Los armados, No sé si pobre, la armada no. disparaba para cualquier lado porque como era Y me estaba acordando y no me acordaba el nombre. y era chistoso, ¿ah? Le gustaba el humor así como humor hiriente, ofensivo, mira. reírse un poco de los demás. Andaba en moto, además se le arrancaba, tú sabes, las guardias y salía en una moto a dar vuelta. Ah, mira. No, sí, claro, y pasaba como... Bueno, eran otros tiempos, eran los martes de Merino. Los martes de Merino, Por exacto. eso ahí estaba también Estábamos todos la reporteando ahí porque asociación. nos daba pretexto para... Se sacaba una cuñita. Sacar la cuñita al día, también se trató de Chapulín Colorado al Cardenal de Santiago, en fin, bueno. Vamos con también
por ejemplo, estamos hablando del gasto fiscal que hacen en alcohol las Fuerzas Armadas y Carabineros, y ahora vamos a hablar de la recaudación, que está otra vez bajo presión, porque los ingresos fiscales deben crecer sobre el 10% en el segundo semestre para lograr la proyección de Hacienda. Exacto. El gobierno espera que este año se recauden por impuestos, que la recaudación aumentara un 8,4%. Y al principio iba todo bien, sin embargo en los últimos meses se empezó a ralentizar esto por distintos factores. No podemos decir que esto se vaya a mantener como tendencia, esta poca recaudación, porque por ejemplo en junio se devuelven impuestos por el tema de la devolución de impuestos por la operación renta. Oye, a mí nunca me devolvieron. Nunca le devolvieron nada. Primera vez que me devuelven, primera vez que me devuelven, 20 lucas, pero no sé, algo así. ¿Y qué hizo con eso? ¿Compró? Copete, date, ¿cachai? No sé. Bueno, sin embargo, como les comentaba, en los primeros meses, digamos, los ingresos aumentaron un 5,7%. En mayo hubo un crecimiento muy estable, o mínimo en verdad, de un 0,3%, y en junio bajó un 3,2%. Y en la primera mitad del año el aumento real de la recaudación fue de solo 4,3%. Entonces eso implica que en el segundo semestre debería aumentar la recaudación en cerca de un 10%, pero el año pasado, en el segundo semestre del año pasado, 2024, solo fue de un 7%. Entonces, podríamos entrar en una situación de que no recaudemos tantos ingresos fiscales como se esperaba y que no se cumpla la meta del balance estructural. Sí. Bueno, no era una buena noticia eso. Esa sí que está. Oye, y después de esta denuncia que hace el periodista del Mostrador por los gastos en alcohol de las Fuerzas Armadas, supongo que de aquí al 18 de septiembre bajarán entonces. Con puro jugo. Claro, exacto. Oye, el jugo ¿cómo se llama? Del mote con huesillo, es súper rico. El jugo del mote con huesillo, bueno, eso mejor. sí. No, hay mucha plata, estamos que hablando. brinden con jugo yupi nomás. Sí, no, del mote con huesillo. Oiga, son las fiestas patrias, hay que celebrar bien. Ya, oye, pero vamos a ver las repercusiones que tiene justamente ese reportaje, ¿sí? Sí. Del gasto en alcohol. En todo caso, como dato, en el Congreso está prohibido beber, o sea, con gasto fiscal. Con tus propias asignaciones no puedes pedir trago dentro del Congreso. Ah, claro, con la asignación parlamentaria. Hace ratito. Está bien. Está bien. Tú que eres malo para tomar, no sufrí. A mí me da lo mismo, yo no bebo. Un chocolatito era terrible. Salvo. Eso sí. No. Frutos secos. Frutos secos. Sanito. Oye, yo creo que Arsenal, no sé cómo no me intoxiqué con almendra. Ay, ya me acuerdo uno que comía pasas siempre. ¿Cuál era? Para la memoria. ¿De los diputados? Sí, de había los un senadores. diputado que siempre estaba comiendo pasas. Yo ando con la memoria pésima. Tiene que comer pasas. Me encanta, sí. Claro, o sea, le olvidaban los proyectos, por eso le metía. Bueno, gracias Gonzalo Espinosa por tu sección también ahí de economía. Nos vemos más ratito. Solo breve. ¿Te parece que recordemos la pregunta del día? Recordemos la pregunta del día. Mira, aquí, yo te la... Y recuerda dónde está por mientras, porque la gente responde y nosotros damos los resultados un poquito antes, por supuesto, de la hora de término. Bueno, la pregunta del día dice relación con las declaraciones del fiscal Ángel Valencia, el fiscal nacional, quien sostuvo que este país cambió, las calles no son las mismas luego del rescate del empresario secuestrado en Quilicura. Y le preguntamos a nuestro público qué le parece esta situación. Hay tres opciones: vamos de mal en peor, hay que agudizar las medidas de seguridad y no es para tanto. Esto pueden responderlo en nuestras redes sociales de Santiago TV y Radio USACH en Instagram. Buenísimo. Vamos a una pausa cuando son las 8:32. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexões, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH.
Ahora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno, miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo ésta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. En este programa profundizaremos sobre el rol de la ciencia en el desarrollo cultural y democrático del país, desarrollo que nos ayuda a vivir mejor y a imaginar una sociedad más justa. Porque la Sociedad de la Ciencia se construye con todas y con todos, con nuestra diversidad y también con nuestras preguntas. La Sociedad de la Ciencia. Capítulo estreno, viernes 22 de agosto, a las 13 horas, por la 94.5. Radio USACH. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar mil veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Ya son las 8:36. Vamos a nuestra última conversación acá en Línea 1, porque la semana pasada un empresario fue secuestrado en Quilicura y encontrado durante la madrugada del viernes, en un hecho que dejó a 4 personas detenidas y provocó diversas reacciones. Una de ellas es la del fiscal nacional, Ángel Valencia, que durante un punto de prensa valoró el trabajo del Ministerio Público y de las policías y aprovechó la ocasión para advertir sobre la creciente recurrencia de este tipo de delitos, señalando que toda la comunidad, la ciudadanía que está en su casa, sabe que este país cambió y que ya no estamos en la misma situación. Y por su parte, como lo hemos mencionado ya, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió el accionar del gobierno y de las autoridades de seguridad frente a los secuestrados y afirmó que no es baladí que las investigaciones hayan sido exitosas. Vamos ahora a conversar a alguien que representa al Poder Legislativo, Alejandro. Sí, porque hay integrante además de la Comisión de Seguridad Pública, la senadora Claudia Pascual. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días. Buenos días, senadora. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien y cada día mejor. A mí me hacen bien los años. Muy bien, muy bien. Esa es la actitud para día lunes, me parece excelente. A pesar de que, según dice el fiscal nacional, Chile cambió, las calles cambiaron, las noches no son las mismas de antes y muchos dicen que Chile cruzó otro umbral a raíz de todas las cosas que han pasado, no solo por los secuestros, sino por esta filtración de las Fuerzas Armadas que aparece, digamos, uniformado, ya de mayor graduación, que son profesionales traficando drogas. Sí, bueno, primero que nada, muy buenos días a todos también. Solo quería, en este punto, yo creo que es indudable que hay fenómenos
crimen organizado, fenómenos vinculados al narcotráfico que no habíamos tenido reportes ni en prensa ni tampoco de oídas en años anteriores, digamos, en décadas anteriores. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, yo entiendo el comentario y lo a esa perspectiva que hace el fiscal nacional, digamos, ¿no? Efectivamente hoy día tenemos patrones de conducta delictual y de crimen organizado que no conocíamos. El tema de secuestros extorsivos, el tema de secuestros express y que después te suelten, no solo para pedir un rescate, sino que además te suelten con indicios de tortura, incluso de laceraciones, etcétera, digamos, ¿no? Yo creo que ese es un tema muy complejo e indudablemente desde ese punto de vista hemos estado fortaleciendo desde lo legislativo, mucho por mensaje del Ejecutivo, por cierto, y también algunos aportes de parlamentarios en esa materia, fortaleciendo las institucionalidades y las facultades para la persecución de este desarrollo o desenvolvimiento criminológico que no conocíamos. Yo creo que eso es verdad y eso sería errado, digamos, contradecirlo. Otra cosa son lo que también nos han estado planteando varios estudios, que una cosa es que esto está ocurriendo, han aumentado ciertas cosas, pero otra cosa tiene que ver con ¿cómo se llama? Con la percepción de temor de la ciudadanía, que está muy por sobre los hechos objetivables. Exacto. Yo creo que eso, como esas dos cosas. Senadora Pascual, y preguntarle respecto a los secuestros, que es algo, hay los llamados secuestros express, buscan siempre obviamente ahí el dinero, y hay otros que nosotros habíamos visto lamentablemente en dictadura por razones políticas y después en democracia también, pero respondían a otro tipo de cosas, no en el afán del dinero. Y acá también hay situaciones también de tortura, todo lo que implica un rapto. Quería preguntarle si se están actualizando o qué es lo que dice hoy las leyes respecto a este delito, para que, como también decía tanto Elizalde como el fiscal Valencia, la gente también, los que están en este crimen organizado, vean que es muy grave por las penas secuestrar en nuestro país. O sea, suena como obvio, pero en realidad las penas deberían ser elocuentes. O sea, primero hay un aumento de pena en varios de estos delitos. Además, hoy día se penaliza precisamente la extorsión, ¿no? Sí. Y el secuestro extorsivo, particularmente como una figura penal específica. Eso no estaba antes en nuestro ordenamiento jurídico. Hay facultades que se han entregado en materia de no solo de inteligencia económica, sino que también de inteligencia policial, para y del Ministerio Público para la investigación contra el crimen organizado, que permite también tener, digamos, el rastreo, por cierto, de todos los teléfonos y todos los mecanismos, digamos, de comunicación, poder rastrearlos de mejor manera y en tiempo real, y para eso incluso hay comunicaciones con las propias empresas de telecomunicaciones para que reporten en dónde están esos dispositivos, etcétera, digamos, y entiendo que esas son las medidas que tenemos que seguir tomando, y esto todo ha sido tramitado y hay cosas que vamos a seguir tramitando, digamos, desde esa perspectiva. Hay, incluso en este minuto recuerdo que hay una moción específica en esa materia, digamos. Senadora Claudia Pascual, se han aprobado como 70 leyes y las cosas no han cambiado tanto. ¿Cómo podemos llegar al absurdo que hay que tipificar el secuestro para que un juez lo sancione? O sea, ya esto, una filigrana que es imposible. La realidad todos los días cambia y vamos a estar cambiando las leyes todos los días porque apareció un nuevo tipo de delito. Entonces suena como que estamos con una ingenuidad frente a la delincuencia. Hay una excelente crónica hoy en Ciper Chile del doctor en Derecho Matías Aranguis, que dice que los delincuentes evolucionan, se adaptan, aplican nuevas fórmulas, estrategias mucho más inteligentes aparentemente que
los funcionarios del Estado que tienen que combatirlo. O sea, nos están ganando en inteligencia, en ritmo, en rapidez, en agilidad, y la institucionalidad responde hasta con ingenuidad. Mire, yo lo primero que creo es que miradas tan pesimistas no nos van a servir, digamos. Yo creo que cuando uno da cuenta de las modificaciones legales que se han hecho es precisamente porque parte del punto de partida que Chile no estaba actualizado en sus legislaciones. Si todas y cada una de las legislaciones hacen un cambio en 24 horas, por cierto que no, Alejandro, y usted lo sabe sumamente bien, puesto que no solo por lo que usted nos está comentando, digamos, de que así como se modifican las legislaciones, así como se aumentan las facultades a las policías y a las investigaciones, también el crimen va cambiando. Y por cierto que eso siempre vamos a tener que estar muy pendientes, no solo de lo que haya que actualizar, sino que también de todo lo que hay que hacer sin necesidad de modificaciones legislativas. Y eso tiene que ver con los criterios investigativos, los criterios de persecución, digamos, que en materia penal y en materia de justicia tengan que existir y de investigación. Pero yo quiero también decir que nosotros, para precisamente poder generar un espacio de tranquilidad, digamos, en el sentido de que no solo una ley va a cambiar esto. Si aquí nosotros no fortalecemos las instituciones, si no las fortalecemos, por ejemplo, con el ejemplo que usted, valga la redundancia, dio al principio de esta nota, y la certeza que Fuerzas Armadas, que policías, que Ministerio Público, que tribunales, que cualquier ministerio, etcétera, etcétera, no va a ser presa de la corrupción, del crimen organizado, la delincuencia y el narcotráfico, son temas muy serios en nuestro país, y yo creo que a eso le tenemos que poner tanto ojo como a la actualización en materia penal de los delitos. Yo creo que ese es un tema muy, muy importante, y en eso puedo coincidir absolutamente con lo que usted planteaba. Senadora Pascual, respecto a lo que yo consultaba, ¿no?, de las penas que agravan finalmente el delito de secuestro. Antes era hasta 5 años, ahora hasta 15 años, y claro, obviamente ahí hay un avance, pero a su juicio, algo que también ha generado bastante polémica, la flexibilización, porque no es el levantamiento, sino para ciertos casos, del secreto bancario, ¿ayudaría sustantivamente a pesquisar y saber dónde están estos grupos de crímenes organizados, que entre ellos, por supuesto, también tienen el secuestro dentro de sus delitos? Sí, yo creo que el levantamiento del secreto bancario es crucial. Es crucial porque, a diferencia de lo que algunos han tratado de decir, que es un levantamiento urbe et orbe, digamos, que es para todos y para todas, que se van a meter más o menos en qué gastó usted la plata en el supermercado, es precisamente para todos los movimientos sospechosos. Y sospechosos se supone que tienen que ver con que no responden ni a su sueldo, ni a su salario, ni a transferencias entre familiares que están explicadas, pues uno mismo lo hace, ¿no? Oye, llamas al ejecutivo del banco y dice, sabes que tengo una emergencia, voy a hacer un retiro, una suma importante porque se la voy a prestar a un familiar. Ya, todo eso tiene una documentación, no pasa por nada sospechoso. Pero si hay movimientos sospechosos, si hay efectivamente abultamiento sin mayor explicación del origen de los recursos y de los dineros en cuentas bancarias, por supuesto que debiéramos nosotros levantar el secreto, porque mire, hace poco también, creo que hace un mes, también se dio un tremendo golpe contra el lavado de activos y de una cantidad de plata exorbitante que habían sacado de nuestro país en criptomonedas. Bueno, ahí se levantó el secreto bancario, pero después de mucho tiempo de poder estarlo pidiendo vía resoluciones judiciales. Por lo tanto, cuando uno habla de facilitar este tipo de medidas, lo hace para que no tengamos que pasar años investigando para llegar a esos resultados, para poder hacerlo de forma más fácil y poder proteger precisamente nuestro país de transformarnos en un país atractivo, digamos, para el lavado de dinero y para otro tipo de situaciones que obviamente nos hacen ser foco de gusto, digamos, por así decirlo bien coloquialmente, del crimen organizado. Bueno, senador, usted pone un buen punto ahí. La verdad es que para combatir el crimen organizado, lo primero que hay que convencerse es que hay que actuar con eficiencia y sorpresa. Si usted recurre al tribunal para que el juez dé una orden, se enteran los delincuentes antes que cualquiera.
y por lo tanto desaparecen las pruebas, incluso salen del país muchas veces los delincuentes, y estas lo han hecho una y otra vez, y hay gente en Chile que no logra entender en el Congreso que esto es un imperativo, porque además si filtran, lavar dinero significa dinero de origen ilícito, Exacto. filtrarlo en actividades lícitas, por lo tanto corrompen los Exacto. negocios lícitos, tiene Así dos es. problemas. Contaminan. Bueno, y no se quieren proteger los empresarios de que los perfore el crimen organizado. Bueno, esa es la gran pregunta que nosotros hacemos cada vez que hemos llegado a este tipo de debates en la sala, digamos, ¿no? A mí me parece que eso es un tema fundamental. ¿Cómo no nos va a interesar tener un Estado que tenga políticas públicas, pero a su vez que sus finanzas sean absolutamente sanas y sus funcionarios, estén todos, digamos, protegidos de las garras del crimen organizado, que al mismo tiempo el crecimiento del país a partir de la micro, pequeña y mediana empresa y también de la gran empresa también esté protegido de estas platas mal habidas, ¿no? Yo creo que ese es un tema tremendamente relevante a discutir. Senadora Pascual, la llevo... Perdón, termine la idea. No, dale nomás, dale. La política, imposible, digamos, eludirla, sobre todo usted que es del Partido Comunista, y quiero preguntarle cómo ve en este último tiempo la prensa, bueno, lo voy a decir con nombre y apellido, la tercera, dice que Jara evalúa adelantar gira nacional tras la peor semana de su comando, algo que habíamos escuchado en reiteradas ocasiones respecto a la candidata de Chile Vamos. ¿Cómo siente que se está llevando la campaña en este último tiempo de la candidata del oficialismo, donde la verdad no se le ha visto errática como se le vio a la campaña, digamos, en el discurso o relato a Evelyn Matei, pero sí hay muchas aprensiones respecto a lo programático y el ruido que ha generado Luis Eduardo Escobar? ¿Cómo lo está viendo usted? A ver, yo creo que en eso la candidata también ha sido bastante clara. Es obvio que en la medida que la candidata ya no es la candidata del Partido Comunista, es la candidata de una coalición de distintos partidos, de 8 partidos, y que además recién la semana pasada se incorpora a la democracia cristiana formalmente, ya son 9, Sí. Los equipos programáticos están todavía conversando para poder la impronta, digamos, de la candidata, poder sumarle las ideas que también ellos estaban proponiendo en sus distintas, tanto los que llevaron candidatos a las primarias como también las propuestas que tenía la democracia cristiana. Yo creo que eso, siento que hay un apuro muy rápido de parte de los externos en tener todo listo ya, y creo que es parte de un proceso natural de acomodo. Esto, por cierto, no puede estar listo en octubre, es obvio, pero yo creo que vamos a ir teniendo las novedades en el marco de los próximos días, me imagino, digamos, no estoy en el comando, pero me imagino que eso va a ser con esa claridad. Y lo segundo es que a partir en particular del tratamiento de medios de comunicación, que además generalmente han estado vinculados, y de la prensa escrita sobre todo, vinculados a líneas editoriales absolutamente de derecha, como la que usted nombra en la tercera, supuesto, sí. No me cabe la menor duda que van a seguir haciendo una campaña en donde van a tratar de denostar no solo a nuestra candidata, sino que también de denostar el trabajo, el comando, cualquier matiz, van a ser muy puntillosos, digamos, en mostrar desunión, cuando precisamente este es el sector que está mostrando más unidad. Es una unidad incluso bastante especial, porque es desde la democracia cristiana, tras la candidatura de Janet Jara, hasta el Partido Igualdad y Popular. Y yo creo que desde esa perspectiva es bien relevante lo que se está, lo que de adhesión y de solidaridad también de organizaciones sociales, que es lo que la propia candidata ha dicho con mucha fuerza, que hoy día necesitamos no solo una unidad política, sino que una unidad político-social que permita seguir una senda de construcción de un país mucho más justo que el que tenemos hoy. Senadora, a propósito de unidad, hay fuertes rumores de que podría caerse la lista única e ir 2 listas. ¿Qué hay de aquello? ¿Hay o no hay lista única parlamentaria? Mire, yo entiendo que siguen las conversaciones. Nosotros
no hemos sido informados de que no hay posibilidades de lista única, al contrario, de que esto es todavía lograble. Por cierto que va a requerir un esfuerzo de todos y de todas las fuerzas. Nadie puede estar pidiendo más de lo que realmente va a poder tener, porque si no, no cabemos todos. Y en el ejercicio al menos aritmético, como decía mi abuelita, cabemos todo. El tema es que nuestra posibilidad de mantener a los que ya están y de tener posibilidades de crecimiento, todo el crecimiento sea proporcional a las fuerzas, pero al mismo tiempo también permitiendo que todos y todas puedan estar, ¿no? Y no marginar a nadie. Yo creo que desde esa perspectiva todavía hay harto que conversar. Entiendo que los equipos de los partidos, ahí no está fallando. La secretaria general está muy convencida de la lista única. Senadora, muchísimas gracias. Senadora Claudia Pascual, integrante de la Comisión de Seguridad Pública. Gracias por habernos acompañado a esta hora de la mañana. Muchas gracias a ustedes, de verdad, por la invitación. Gracias Chao. a usted. Solo señalar, antes de despedir esta parte del programa, Ale, que Gustavo Gatica se quedó sin el cupo del Frente Amplio, no se lo dieron, pero ¿te acuerdas que nos dijo que también había conversado o se sentía también afín al Partido Comunista? Así que no alcanzamos a preguntarle a la senadora, pero vamos a hablar luego de ese tema. Vamos con Gonzalo cuando faltan 5 minutos para las 9 de la mañana. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Don Gonza. ¿Qué se viene para esta jornada de 11 de agosto? Les cuento lo que se viene. A las 11 horas en el Palacio de la Moneda, parlamentarios y dirigentes sindicales de la minería entregan una carta dirigida al presidente de la República, Gabriel Boric Font, solicitando al gobierno medidas concretas y urgentes para garantizar condiciones laborales dignas, seguras y justas para todos los trabajadores mineros, especialmente aquellos que laboran bajo subcontrato. A las 12, al mediodía, el presidente de la República, Gabriel Boric, encabeza la promulgación de la ley Más Mujeres en Directorios junto a distintos ministros y subsecretarios que participaron de la tramitación de este proyecto. Y en el Senado de Santiago, acá en la capital, a las 10:30 horas se discute un proyecto muy importante relacionado a lo que estaban conversando recientemente con la senadora Pascual, la comisión mixta encargada de resolver las divergencias surgidas por la tramitación del proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado sesiona hoy día. Y en el Congreso, en Valparaíso, la comisión investigadora de licencias médicas sesiona este lunes con citaciones a la ministra del Piano y autoridades de las Fuerzas Armadas luego de que Contraloría revelara el mal uso de licencias médicas también en ese apartado del Estado. Eso bajo con la estricto agenda. secreto, bajo estricto secreto de lo que se diga adentro. Ah, y con secreto también. Ahora la probidad es secreta. O sea, vicios públicos, ¿Cuál es el secreto que hay que resguardar en el mal uso de licencias médicas en la Fuerza Armada? Porque no lo sé. Dicen que es la seguridad del país. Claro, eso, que van a espiarnos. Vamos con los resultados de la pregunta del día, Gonzalo. Bueno, el fiscal nacional Ángel Valencia sostuvo que este país cambió y las calles no son las mismas luego del rescate del empresario secuestrado en Quilicura, y le preguntamos a nuestro público qué le parecen estas declaraciones. Un 22% señaló que vamos de mal en peor en el país en materia de seguridad, un 33% afirmó que no es para tanto y un 45% manifestó que hay que agudizar las medidas de seguridad. Son optimistas, o sea, esto me convence que hay que tener un toquecito más de optimismo. Sí, por supuesto. Siempre ayuda la actitud, como todo es actitud, como decía actitud. Fito Páez. Brevemente, señalar que hace un minuto dan cuenta de restricción de pista derecha en Avenida Tobalaba hacia Providencia, metro después del cruce hacia Isabel la Católica debido a una colisión de vehículos. Así que la situación genera mucho tránsito en la comuna de Las Condes. Y nos despedimos, te digo al tiro qué temperatura, porque vamos a esperar entre 23 y 24. Grados. No, subió. 9 grados tenemos a esta hora, ya agradable ya. Esperando 23 o 24 según la Dirección Meteorológica de Chile. Todavía no se va el anticiclón. No, sí. pero vamos bien. Pero a mí me gusta optimismo. Así, variadito. Como yo dice. llamo al optimismo. Muy bien. Me declaro optimista. ¿Ese es tu nuevo eslogan? Me va a durar Campaña. poco porque ya al mediodía se disipa, pero por lo menos partir Sí, en la mañana. Dormiste optimista. poco, Guille. Sí, debe Ese ser es el tema. Vamos por café y nuestra reunión Ya. de pauta. Ya viene
Rodrigo Alcaíno Rodrigo. en el enlace USACH. Muy bien. Quédense en nuestra sintonía. Nosotros hasta mañana a las 7:30. Eso. Sí. Chao. Sí. Se me olvidó la hora. Daniela, ¿me está hablando Daniela Figueroa o Dani, Vilela? Dani, chao. Dani. Listo, chao, Nos vemos. gracias. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.